Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por su exposición tan amplia, sobre todo porque se ha centrado en un aspecto importante, que son las puertas verdes y los corredores verdes. Es indiscutible su valor ambiental. En marzo del 2016 se cumplen 21 años desde la aprobación de la Ley Básica Estatal, como usted mismo ha recordado, pero también se cumplen 30 años desde que el Estado transfirió las competencias a Andalucía. Transcurridas estas 3 décadas es el motivo de mi comparecencia. Quería saber en qué situación nos encontrábamos y cuánto habíamos avanzado. Desde fuera parece que hemos avanzado no mucho, no tanto como lo requerido, pues no tenemos nuestras vías pecuarias en el buen estado de conservación y protección que sería deseable. Eso a pesar de contar con una normativa, como usted misma ha dicho, el decreto que se promulgó en el año 98, que nos dotaba del reglamento de las vías pecuarias y de mecanismos que consideramos que podrían ser más efectivos de lo que son, como el Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias o el Fondo Documental de Vías Pecuarias. Usted mismo ha reconocido que las vías pecuarias son un patrimonio de un valor incalculable. Estamos totalmente de acuerdo con usted, por supuesto. También hay que resaltar que este patrimonio no ha dejado de sufrir agresiones a lo largo de su existencia, como ocupaciones, que parece que es un fenómeno que se ha ido normalizando a medida que el pastoreo ha ido dejando de transitar las vías. De manera casi sutil, los lindes han ido desapareciendo, los mojones del linde aparecen en el interior de fincas, dentro del vallado. Es el resultado que tenemos de unas vías pecuarias, a veces no demasiado bien conservadas, algunas cortadas por vallas en la sierra, incluso algunas ya deslindadas. También en las zonas agrícolas, donde no es habitual que estas fincas estén alambradas. Las vías pecuarias podemos encontrárnoslas incluso roturadas, reducidas a carriles estrechos y a veces totalmente borradas, sin olvidar que algunas han sido invadidas por todo tipo de construcciones. De esos 31.000 kilómetros de vías pecuarias que Andalucía tiene, nos gustaría saber exactamente cuántas han sido clasificadas, deslindadas, amojonadas y recuperadas. ¿En cuántos kilómetros el Gobierno andaluz ha ejercido sus competencias y ha cumplido la legislación? Creemos que en pocos, no en todos los que tenía que haber llegado, porque la política que se ha seguido hasta el momento de vías pecuarias creemos que ha sido muy deficitaria. Primero, porque no se ha garantizado el uso público de las vías pecuarias y segundo, porque no se ha conseguido garantizar la defensa del dominio público con la contundencia necesaria. El balance global de estos años parece que ha sido de una aplicación escasa, tímida y deficitaria. Si hacemos una somera evaluación del cumplimiento del Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias, con un plan que preveía un plazo de ejecución de 20 años dividido en 3 periodos de ejecución, nos encontramos con que en el primer periodo de ejecución, del 2001 al 2010, se deberían haber deslindado, por ejemplo, 7.711 kilómetros. Y en el segundo periodo, el que abarca de 2011 a 2015, otros 6.411 kilómetros. Si sumamos, da algo más de 14.000 kilómetros. Pero, como usted mismo ha reconocido, en Andalucía, a fecha del año 2014, de kilómetros deslindados teníamos aproximadamente 8.800 kilómetros. Y este dato, como usted mismo le ha reconocido en alguna reunión, algún grupo ecologista, están ciertamente maquillados porque contemplan kilómetros de deslindes caducados. Pero más allá de este dato, consideramos que se podía haber hecho mucho más. Entre el año 2007 y 2013 se han invertido de fondos europeos solo 25 millones de euros. Y creemos que se podía haber hecho más porque nos encontramos con un problema en los deslindes. Un problema provocado por la falta de atención al propio reglamento, por unas no muy buenas prácticas en la gestión de los deslindes que han provocado que hayan sido objeto de demandas judiciales, por lo que nos encontramos con deslindes anulados, otros recurridos, otros suspendidos y otros caducados. Y esto a pesar de haber invertido un dinero importante público en estas gestiones y después del trabajo técnico que estaba bastante iniciado. En el resto de los deslindes, que si llegaron a buen puerto, los recursos administrativos se acumulan, llegando a haber recursos sin responder desde el año 2007, lo que lleva a que dichos deslindes estén paralizados y, por tanto, sin poder utilizarse correctamente. Junto a todo esto, la carencia de personal y presupuesto dedicado a las vías pecuarias. Entendemos las dificultades por las que estamos atravesando,
Pero es que las competencias llevan transferidas a Andalucía 30 años. La crisis no puede ser la excusa para no haber hecho los deberes a tiempo. Y por otra parte, quiero decirle, señor consejero, que le agradezco muchísimo los datos que ha facilitado aquí en comparecencia, y se lo digo de verdad, porque yo solicité estos mismos datos a su consejería y me contestaron con una escueta tabla indicándome solo algunas actuaciones, porque usted ha sido mucho más espléndido en su exposición de las actuaciones que a mí me dieron. Volví a requerir información ampliando esta información y lo que he recibido de respuesta es que me puedo remitir a la primera respuesta recibida. Quiero decirle que me indignó muchísimo que no se facilitaran los datos, porque me hubiera gustado disponer de los mismos datos que usted para llegar a esta comparecencia con los datos bien trabajados y analizados. Dicho esto, espero que ponga medidas para que su consejería aporte los datos a los grupos parlamentarios cuando se les requieran, en tiempo, en forma y sobre todo con la mayor rigurosidad posible. Respecto al amojonamiento, nos encontramos con que, como le he dicho, no me han sido facilitados los datos cuantitativos. Lo que sí tengo conocimiento es de que se han realizado amojonamientos en algunos sitios donde no son muy utilizados por la ciudadanía, en otros sitios donde sí que están siendo demandados, no están siendo ejecutados con las diligencias que deberían. En cuanto a los descansaderos, nos estamos encontrando con descansaderos que han sido deslindados, por ejemplo, en Utrera, en Real de la Jara, en Dos Hermanas, pero no han sido recuperados, entonces no pueden utilizarse debidamente. Y en cuanto a las recuperaciones, esta cuestión me preocupa mucho, señor consejero, porque nos encontramos que no se están haciendo las recuperaciones de las vías pecuarias de una forma diligente. Por ejemplo, nos encontramos en una finca, la finca del Águila, en Guadalcanal, donde la recuperación de la vía pecuaria no se ha hecho. Si la Administración realiza un esfuerzo en deslindar y amojonar, pero nos encontramos con que las vías pecuarias están usurpadas al dominio público y no se inician los expedientes de recuperación, estaremos incurriendo en un gasto y un esfuerzo prácticamente tirado a la basura. De los datos que dispongo, nos hablan de que solamente se han recuperado 2 expedientes en toda Andalucía. Creo que esto es una cuestión de voluntad política. Me gustaría que me aclarara si esto es así o si yo es que tengo los datos, no tengo los datos suficientes. Y respecto a las ocupaciones, este asunto sí que preocupa. En cuanto en tanto no se está cobrando la tasa de ocupación por vías pecuarias a las grandes eléctricas, a las gaseísticas, a las empresas de agua, a las de telefonía o a grandes propietarios de fincas. ¿Y esto qué supone? Pues, como usted mismo sabe, una gran merma o un daño a las arcas públicas porque se está dejando de recaudar un dinero por la ocupación de un dominio público. Y en este mismo sentido hay otra cuestión que también nos llama la atención y sobre la que le pongo el acento porque creo que debe actuar con diligencia, son aquellas ocupaciones aquellas obras que se están haciendo sin autorización respectiva de ocupación. Este suceso ha sido puesto en conocimiento de las delegaciones territoriales, pero no tenemos constancia de que se hayan iniciado expedientes sancionadores. Igual forma que tampoco tenemos constancia de que se estén cobrando los aprovechamientos de las vías pecuarias. Nos gustaría que también nos aclarara si esto es cierto. Por ejemplo, nos encontramos fincas ocupadas por grandes empresas, vías pecuarias ocupadas por grandes empresas, como el expediente de 2006 de Cruzcampo en Alcalá de Guadaira, donde sabemos que está ocupada la vía pecuaria, pero donde no se está cobrando el canon y, por tanto, se está dejando de ingresar un dinero muy valioso, o en la finca de Los Peralta, en la Cañada Real y La Mayor, donde hay ocupación de la vía pecuaria y, además, al parecer, se han hecho una obra sin la autorización correspondiente. Me gustaría que también me la aclarara si tiene la información necesaria. Lo que ocurre, señor consejero, con esta falta de diligencia e ineficaz gestión es que se está dejando de recaudar dinero de las ocupaciones y aprovechamientos que debe ir destinado a la recuperación, conservación y vigilancia de las vías pecuarias. Se está dejando de cobrar una tasa para que las administraciones puedan ejercer sus potestades de defensa del dominio público. Le solicité la comparecencia con el ánimo constructivo, por supuesto, primero para conocer el estado en el que se encontraban nuestras vías pecuarias y lo siguiente para animarle a que disponga de los recursos técnicos y humanos necesarios para que esos expedientes de deslindes que duermen en el cajón del olvido vuelvan a reiniciarse con la mayor celeridad posible, a que dé cumplimiento escrupuloso del reglamento de vías pecuarias, del plan de recuperación y ordenación de las vías pecuarias, porque, como le he dicho, señor consejero, las competencias llevan 30 años transferidas, la crisis no puede seguir siendo una excusa para no cumplir con las obligaciones que establece la legislación. Como usted mismo ha dicho, son un motor de desarrollo y una importante fuente de turismo e ingresos.
El senderismo, el cicloturismo, la observación de fauna, además funcionan como verdaderos corredores ecológicos, potenciales espacios de biodiversidad. Son una importante fuente de creación de empleo, de jornales en esos pueblos tan necesitados de trabajo. Y además las vías pecuarias se incluyen en el concepto de infraestructuras verdes esenciales en la nueva política de desarrollo rural de la Comunidad Europea. Le exigimos diligencia, eficacia en la gestión de las vías pecuarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Barranco. Tiene la palabra el señor consejero.